¿Cómo la llegada de España mejoró la vida de los indígenas en el siglo XVI durante el Virreinato de Nueva España? En este episodio, viajaremos al México del siglo XVI, una época marcada por transformaciones monumentales. Exploraremos 15 datos profundamente detallados sobre cómo vivían los indígenas bajo el Virreinato de Nueva España y cómo este periodo histórico modificó sus vidas en comparación con el sistema que habían conocido bajo el Imperio Azteca. Descubriremos cómo cambiaron sus condiciones sociales, políticas y económicas, y reflexionaremos sobre los impactos positivos y negativos que este choque cultural trajo consigo. Prepara tu curiosidad porque este viaje promete ser tan fascinante como revelador. Empecemos. Número 1. La transición del sistema tributario azteca al régimen virreinal. Bajo el dominio del Imperio Azteca, el tributo era una de las piedras angulares de la economía y la sociedad. Los pueblos sometidos no solo debían entregar productos básicos como maíz, frijoles y chiles, sino también bienes de lujo como plumas de quetzal, cacao y oro. El tributo se imponía con extrema rigidez y las consecuencias de no cumplir con estas demandas eran devastadoras: saqueos, esclavitud y, en algunos casos, castigos que incluían la muerte o la entrega de prisioneros para sacrificios humanos. Esta carga recaía de manera desproporcionada en las clases más bajas, especialmente los campesinos, quienes apenas podían mantener lo suficiente para subsistir. Con la llegada del virreinato, el sistema tributario no desapareció, pero fue reorganizado bajo las leyes de Indias, que establecieron normas más claras y una administración supervisada por la corona. Aunque los indígenas seguían pagando tributo en productos y trabajo, las autoridades coloniales introdujeron medidas destinadas a protegerlos de los abusos extremos. Por ejemplo, se instauraron tasas fijas y registros oficiales para evitar el saqueo indiscriminado. Esto representó una diferencia significativa, ya que, aunque las comunidades indígenas todavía enfrentaban desigualdades, el nivel de explotación se redujo considerablemente en comparación con el sistema azteca. Número 2. La apertura educativa con el virreinato. En el Imperio Azteca, la educación estaba estrictamente reservada según el rango social. Mientras los nobles tenían acceso al Calmecac, donde aprendían sobre astronomía, teología y habilidades militares, los campesinos solo podían asistir al Telpochcali, donde se les preparaba exclusivamente para realizar labores agrícolas o servir en el ejército. Este sistema aseguraba que las élites perpetuaran su poder y los campesinos permanecieran en posiciones subordinadas. Con la llegada de los españoles, la educación tomó un giro inesperado. Las órdenes religiosas, como los franciscanos y los jesuitas, se dedicaron a enseñar no solo el catecismo, sino también habilidades prácticas como lectura, escritura y aritmética. Por primera vez, incluso las mujeres indígenas tuvieron acceso a algún tipo de formación, rompiendo con las estrictas limitaciones del mundo prehispánico. Aunque el principal objetivo de estas escuelas era la evangelización, también proporcionaron herramientas que permitieron a muchos indígenas adaptarse al nuevo orden social y acceder a mejores oportunidades dentro de la estructura colonial. Número 3. La abolición de la esclavitud indígena bajo el virreinato. La esclavitud era una práctica común y aceptada dentro del Imperio Azteca. Los esclavos, llamados tlacotín, eran principalmente prisioneros de guerra o personas que no podían pagar sus deudas. Estas personas eran tratadas como propiedad y estaban completamente a merced de sus dueños, quienes podían venderlas, castigarlas e incluso ofrecerlas como sacrificios humanos en ceremonias religiosas. La posibilidad de escapar de esta condición era prácticamente inexistente. Con el establecimiento del Virreinato de Nueva España, aunque inicialmente hubo un periodo en el que algunos indígenas fueron esclavizados, la corona española promulgó las leyes de Indias, que prohibían explícitamente la esclavitud de los nativos. Estas leyes establecían que los indígenas eran súbditos libres de la corona y debían ser tratados con dignidad. Si bien su implementación no fue inmediata ni perfecta, representaron un cambio monumental. La abolición de la esclavitud indígena permitió a muchos recuperar una forma de libertad y participar como trabajadores asalariados o en sistemas comunales protegidos. Número 4. La autonomía política de los cabildos indígenas. El Imperio Azteca era una sociedad profundamente centralizada. Tenochtitlán, como capital, ejercía un control absoluto sobre los territorios sometidos. Los pueblos conquistados no tenían voz ni voto en las decisiones políticas y eran obligados a seguir las órdenes de la élite azteca. La opresión política era tan intensa que muchas comunidades veían con esperanza la llegada de los españoles, creyendo que les ofrecerían una alternativa más justa. En el virreinato, las cosas tomaron un rumbo distinto. Aunque la corona española dominaba la administración general, permitió que las comunidades indígenas conservaran cierto nivel de autonomía a través de los cabildos indígenas, instituciones locales que funcionaban como consejos municipales.
Estas entidades les permitieron a los líderes indígenas gestionar asuntos internos, como la distribución de tierras, la resolución de conflictos y la recolección de tributos. Este sistema no solo respetó en parte las tradiciones locales, sino que también ofreció a los indígenas un grado de participación política que jamás habrían tenido bajo el dominio azteca. Número 5. La transición religiosa y el impacto cultural del cristianismo. La religión era el corazón de la vida en el imperio azteca. Los dioses demandaban constantes sacrificios humanos para garantizar la fertilidad de la tierra, la llegada de las lluvias y el equilibrio del universo. Este sistema religioso estaba profundamente arraigado en la vida cotidiana, pero también generaba miedo y angustia entre la población, especialmente entre aquellos destinados a ser sacrificados. Con la llegada del cristianismo, los sacrificios humanos desaparecieron casi por completo, siendo reemplazados por ceremonias religiosas basadas en el catecismo y la liturgia católica. Aunque la evangelización fue forzada en muchos casos, también ofreció a los indígenas un marco espiritual que eliminaba el terror constante de los sacrificios. La Iglesia introdujo nuevas festividades y tradiciones que, con el tiempo, se fusionaron con las costumbres indígenas, creando un sincretismo cultural que aún perdura en México. Esta transición, aunque compleja, liberó a las comunidades de una de las prácticas más opresivas del régimen azteca. Número 6. La protección de las tierras comunales bajo el virreinato. Bajo el imperio azteca, las tierras eran manejadas de acuerdo con un complejo sistema de propiedad comunal y estatal. Los calpullis, unidades básicas de organización social, eran responsables de distribuir parcelas entre las familias para su cultivo. Sin embargo, estas tierras podían ser reclamadas por la élite azteca en cualquier momento, especialmente si la comunidad no cumplía con las cuotas de tributo o las demandas militares. Esto dejaba a los campesinos en una situación de constante inseguridad, ya que sus derechos sobre la tierra eran frágiles y podían perderlo todo si el sistema lo consideraba necesario. Con la llegada del virreinato, aunque hubo una redistribución de tierras para las encomiendas y haciendas, las leyes de Indias también buscaron preservar las tierras comunales indígenas conocidas como ejidos. Estas leyes establecieron que las comunidades indígenas tenían derecho a conservar porciones de tierra para su subsistencia, protegidas legalmente de la explotación o el despojo. Si bien la implementación de estas protecciones no siempre fue efectiva y existieron numerosos casos de abuso, la legislación representó un intento significativo de estabilizar la tenencia de la tierra para los indígenas, un paso adelante frente a la incertidumbre del régimen azteca. Esta protección permitió que muchas comunidades pudieran mantenerse económicamente y preservar su identidad cultural a lo largo del tiempo. Número 7. Las nuevas oportunidades de comercio bajo la economía virreinal. En el imperio azteca, el comercio estaba estrictamente controlado por la élite y organizado a través de los pochtecas, comerciantes privilegiados que monopolizaban las rutas y los mercados. Aunque los tianguis eran espacios vibrantes de intercambio, los beneficios reales del comercio fluían hacia la clase dominante, dejando a los campesinos y artesanos con pocas oportunidades de prosperar más allá de satisfacer sus necesidades inmediatas. El virreinato de Nueva España trajo consigo una economía mucho más diversificada, conectada con las rutas comerciales globales del Imperio Español. Por primera vez, los indígenas tuvieron acceso a mercados internacionales, aunque de manera indirecta, lo que les permitió expandir su producción más allá del autoconsumo. Por ejemplo, los cultivos como el maíz, el cacao y la vainilla se volvieron bienes valiosos para la exportación. Además, los indígenas participaron en la minería y la artesanía, actividades que, aunque a menudo estaban marcadas por explotación, también ofrecieron nuevas formas de ingreso. El comercio en el sistema virreinal, aunque imperfecto, amplió las posibilidades económicas y creó un flujo de riqueza más dinámico en comparación con la estructura rígida del imperio azteca. Número 8. El impacto de las reducciones indígenas y las concentraciones urbanas. Durante el imperio azteca, la vida indígena estaba profundamente rural, con pequeñas aldeas y comunidades dispersas en vastos territorios. Aunque esto les proporcionaba un fuerte arraigo territorial, también los aislaba de servicios y oportunidades de desarrollo colectivo. Las ciudades, como Tenochtitlán, estaban reservadas principalmente para la élite política y religiosa, dejando a las comunidades periféricas en una posición de exclusión. Con la llegada del virreinato, los españoles implementaron un proceso conocido como reducciones indígenas, que consistía en concentrar a las comunidades dispersas en asentamientos urbanos organizados bajo la supervisión de la Iglesia y las autoridades coloniales. Si bien este proceso tenía el objetivo de facilitar la evangelización y la recolección de tributos, también tuvo efectos positivos inesperados. Al agruparse en pueblos, los indígenas tuvieron acceso a infraestructuras como iglesias, plazas y mercados, además de oportunidades de educación y participación en el comercio local.
Aunque la transición fue difícil y a menudo impuesta, estas concentraciones urbanas fomentaron un mayor sentido de comunidad y facilitaron el acceso a recursos antes inalcanzables. Número 9. La reestructuración de la justicia. En el Imperio Azteca, la justicia era estricta y sumaria, diseñada para mantener el orden en una sociedad militarizada y jerárquica. Los castigos eran extremadamente severos, incluyendo la ejecución pública, la mutilación o la esclavitud, y las decisiones recaían exclusivamente en los jueces designados por la élite. Las clases bajas rara vez podían apelar las sentencias, y la justicia estaba diseñada principalmente para proteger los intereses de los gobernantes. El sistema de justicia colonial, aunque lejos de ser perfecto, introdujo elementos nuevos que transformaron esta dinámica. Los indígenas tenían acceso a tribunales locales y podían presentar quejas ante las autoridades virreinales o incluso directamente ante la corona española a través de cartas o emisarios. Las leyes de Indias estipulaban la protección de los indígenas contra abusos, y aunque no siempre se cumplían al pie de la letra, representaron un marco legal que ofrecía más garantías que el sistema azteca. Este cambio marcó el inicio de un sistema judicial más formalizado, donde las decisiones ya no dependían exclusivamente de los caprichos de la élite local. Número 10. El acceso a nuevas tecnologías y técnicas agrícolas. Bajo el Imperio Azteca, la agricultura era altamente avanzada pero limitada a las tecnologías y conocimientos locales, como las chinampas, un sistema extraordinario de islas flotantes para el cultivo. Sin embargo, la dependencia de métodos tradicionales y la ausencia de herramientas metálicas limitaban la productividad y la expansión agrícola. Con la llegada del virreinato, los españoles introdujeron tecnologías como el arado de hierro, animales de tiro como bueyes y caballos, y cultivos europeos como el trigo y la caña de azúcar. Estas innovaciones transformaron la agricultura indígena, permitiendo una mayor diversificación de cultivos y un aumento significativo en la producción. Aunque los beneficios inmediatos favorecieron a las clases altas, muchas comunidades indígenas adoptaron estas tecnologías para mejorar sus propias cosechas y asegurar su supervivencia en el nuevo contexto económico. Este intercambio tecnológico marcó el inicio de una revolución agrícola que trascendió generaciones. Número 11. El impacto de la evangelización en la vida espiritual y cultural de los indígenas. En el Imperio Azteca, la religión era el centro de la vida social, política y cultural. Los indígenas vivían bajo un sistema religioso que demandaba constantes tributos a los dioses en forma de sacrificios humanos y rituales que mantenían un ciclo de miedo y obediencia. Este sistema no solo era físicamente agotador, ya que muchos individuos eran forzados a participar en estas prácticas, sino también emocionalmente opresivo, ya que las creencias religiosas aztecas enfatizaban un destino ineludible marcado por la sumisión a una élite sacerdotal. Con la llegada del virreinato y la implantación del cristianismo, se produjo un cambio radical en la vida espiritual indígena. La evangelización, liderada principalmente por órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y agustinos, trajo consigo una visión diferente del mundo y del papel del ser humano en él. Aunque esta transformación no estuvo exenta de imposiciones y conflictos, el cristianismo ofreció una alternativa espiritual que prometía igualdad ante Dios, una idea revolucionaria en comparación con la jerarquía religiosa azteca. Además, la construcción de iglesias y monasterios se convirtió en un motor para la educación y el desarrollo cultural, ya que muchos indígenas aprendieron a leer y escribir a través de las enseñanzas religiosas. La introducción de nuevas tradiciones espirituales, como el culto a la Virgen de Guadalupe, también permitió la creación de un sincretismo religioso que, aunque impuesto, ofreció a los indígenas un sentido renovado de identidad cultural. Número 12. La abolición gradual de los sacrificios humanos y la violencia institucionalizada. En el México prehispánico, los sacrificios humanos no solo eran comunes, sino que constituían el pilar de la religión azteca. Miles de prisioneros de guerra y esclavos eran sacrificados cada año para apaciguar a los dioses y garantizar la continuidad del universo según sus creencias. Esta práctica, profundamente arraigada, no solo implicaba la pérdida de vidas humanas, sino también un ambiente de constante miedo y sometimiento. La llegada del virreinato puso fin a esta forma de violencia institucionalizada. Aunque el proceso no fue inmediato, ya que muchos pueblos indígenas resistieron a abandonar sus tradiciones, la imposición de la religión cristiana y las leyes virreinales prohibieron los sacrificios humanos y promovieron el respeto a la vida como un valor fundamental. Este cambio no solo salvó innumerables vidas, sino que también transformó profundamente la dinámica social, eliminando un elemento de terror que dominaba la existencia cotidiana de las comunidades indígenas. A pesar de las dificultades asociadas con la transición, la abolición de estas prácticas representó un avance significativo hacia una sociedad menos violenta. Número 13. La integración a un sistema educativo formal.
Durante el Imperio Azteca, la educación estaba restringida a ciertos grupos sociales. Las élites asistían a instituciones como el Calmecac, donde recibían formación religiosa y militar, mientras que las clases bajas, si recibían alguna instrucción, se limitaban a aprender oficios prácticos en el Telpochcali. Esta división reflejaba una sociedad profundamente jerárquica, donde la educación era un privilegio exclusivo de la élite gobernante. Bajo el virreinato, las órdenes religiosas introdujeron un sistema educativo más inclusivo, aunque todavía imperfecto. Los franciscanos, por ejemplo, fundaron colegios y escuelas en comunidades indígenas, enseñando no solo doctrina cristiana, sino también lectura, escritura y matemáticas. La educación, aunque centrada en la evangelización, abrió nuevas puertas para los indígenas, permitiéndoles participar en actividades económicas y administrativas que antes estaban fuera de su alcance. Además, el establecimiento de universidades como la Real y Pontificia Universidad de México creó un ambiente intelectual que, aunque dominado por criollos y españoles, eventualmente permitió la integración de mestizos e indígenas en el ámbito académico. Este acceso ampliado a la educación marcó un cambio profundo en la capacidad de los indígenas para participar en la sociedad virreinal. Número 14. La introducción de nuevas prácticas médicas y sanitarias. En el Imperio Azteca, la medicina estaba basada en un conocimiento extenso de plantas medicinales y prácticas rituales. Si bien muchas de estas técnicas eran efectivas, otras estaban impregnadas de creencias religiosas que limitaban su alcance. Por ejemplo, las enfermedades eran vistas como castigos divinos, lo que llevaba a tratamientos que a menudo implicaban más rituales que intervenciones médicas. Con la llegada del virreinato, los españoles trajeron consigo avances médicos europeos, como el uso de cirugías rudimentarias, conocimiento sobre anatomía y nuevas plantas medicinales del Viejo Mundo. Aunque las epidemias traídas por los conquistadores devastaron a las poblaciones indígenas, la introducción de hospitales y sanatorios, dirigidos principalmente por órdenes religiosas, mejoró la atención sanitaria para los sobrevivientes. Estos hospitales no solo ofrecían tratamiento médico, sino también asistencia espiritual y social, creando un modelo de atención integral desconocido en la época prehispánica. La fusión de conocimientos indígenas y europeos en la medicina creó una base más amplia para abordar las necesidades de salud de las comunidades indígenas. Número 15. La movilidad social limitada pero existente bajo el virreinato. En el sistema azteca, la movilidad social era prácticamente inexistente. La sociedad estaba rígidamente estratificada, con roles predefinidos para cada clase. Los campesinos y artesanos rara vez podían ascender socialmente, mientras que los miembros de la nobleza heredaban sus privilegios sin mucho esfuerzo. Aunque el sistema colonial también era jerárquico, ofrecía ciertas posibilidades de movilidad social que no existían bajo los aztecas. Por ejemplo, algunos indígenas lograron destacarse como líderes locales en sus comunidades o como intermediarios entre los españoles y los pueblos indígenas. El mestizaje también jugó un papel importante en la creación de nuevas categorías sociales, aunque éstas estaban marcadas por prejuicios raciales. Además, la participación en actividades económicas como la minería, el comercio y la artesanía permitió a algunos indígenas acumular riquezas y mejorar su posición social, aunque estas oportunidades eran excepcionales y a menudo dependían de la aceptación de la cultura y valores coloniales. A pesar de sus limitaciones, el virreinato ofreció un grado de flexibilidad social que contrastaba con la rigidez del sistema azteca. En conclusión, a través de estos 15 puntos, hemos explorado cómo la vida de los indígenas cambió bajo el virreinato de Nueva España en comparación con el sistema que existía bajo el Imperio Azteca. Aunque la conquista y la colonización trajeron consigo sufrimiento y desafíos, también marcaron el inicio de transformaciones sociales, económicas y culturales que ofrecieron nuevas oportunidades y derechos a las comunidades indígenas. Desde la abolición de sacrificios humanos hasta la introducción de nuevas tecnologías, el legado del virreinato fue complejo, lleno de contradicciones, pero con elementos que mejoraron la calidad de vida en ciertos aspectos. Si disfrutaste este recorrido por la historia, no olvides suscribirte a Dovistoria, dejar tu comentario y compartir este video. Chicos, nos vemos el próximo video.